poner el link también allá en el chat, porque si ya pasó diapositiva se pierde ese. Yo te lo mandé al correo. ¿Sí te da? Muy buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Penagos Saldarriaga. Soy controlador auxiliar de la Contraloría General de Antioquia. Les agradecemos que por favor cierren los micrófonos para efectos de la presentación y evitar pues que ruidos externos nos afecten el ejercicio. De antemano, quiero agradecerles a ustedes la participación en esta intervención, en esta capacitación, haber aceptado la invitación de la Contraloría General de Antioquia a través de la Contraloría Auxiliar de Control Social. Y quisiéramos entonces dedicarnos este tiempo para hablar del asunto de la atención al ciudadano, propiamente desde una postura que manejamos prácticamente desde la Contraloría General de Antioquia. Entonces, en esta intervención vamos a participar, mi persona, Juan Camilo Penagos Saldarriaga, como Contralor Auxiliar de Atención al Ciudadano, Alejandro Espina Salazar, Contralor Auxiliar de la Oficina Asesora Jurídica, Carlos Arbey Flor Giraldo, profesional universitario de la Contraloría Auxiliar para el Control Interno Disciplinario. No sé si de pronto alguien tenga alguna dificultad para diligenciar la encuesta de conocimientos previos. No sé si de pronto alguien tiene alguna dificultad, podría ponerlo en el chat y a través del chat se le podrá ir resolviendo la dificultad. Se está cargando o ya se cargó el link en el chat para que puedan diligenciarlo. Bueno, entonces no siendo más, quisiéramos primero mostrar cómo es que va a estar estructurado esta intervención. Inicialmente arrancamos con la introducción, en donde vamos a plasmar, digamos, como el enfoque a través del cual vamos a abordar la temática. Vamos entonces a hablar de unos elementos básicos de la atención al ciudadano que nos darán pie para entrar en el asunto grueso de la atención de las PQRSD y el riesgo antijurídico, y posteriormente pasaremos a tratar el tema de las PQRSD en el régimen disciplinario. Si bien es claro que la atención al ciudadano se puede abordar de diferentes maneras, para los efectos de esta intervención quisimos entonces orientarla a través de estos ejes para que, digamos, de alguna manera podamos tener algunos elementos que nos permitan evitar los riesgos antijurídicos y también para los funcionarios que tienen a cargo, por favor los micrófonos, les agradecemos, los funcionarios que tengan a cargo las respuestas de las PQRSD no incurran en los riesgos por acciones disciplinarias. Bueno, entonces, ya entrando en materia, no queremos tampoco ahondar mucho en un asunto que puede ser muy amplio y que también, a pesar de que tiene su sustento jurídico, puede llegar a también tener una gran participación subjetiva en el asunto de la atención al ciudadano y, por supuesto, a partir del enfoque de cada una de las entidades. Por lo pronto, desde la Contraloría General de Antioquia, a modo de contarles la experiencia, también cómo manejamos nosotros el asunto de la atención al ciudadano en esta entidad, queremos contextualizarlos inicialmente para que ustedes puedan tener, digamos, como de punto de partida el cómo es que trabajamos acá y ustedes también puedan en su entidad o en sus entidades poder volcar entonces todos estos conocimientos para llevarlos a sus propias prácticas. Nosotros en la Contraloría General de Antioquia manejamos el asunto de la participación ciudadana
por supuesto, derivado del plan estratégico. Entonces, la participación ciudadana, dentro de las 3 líneas estratégicas que tiene este ente de control, en la segunda línea estaría todo el tema de la participación ciudadana, que lo estamos manejando desde 2 dependencias. Una es la Contraloría Auxiliar para el Control Social, quien es la encargada de tener ese relacionamiento entre esta entidad y el exterior. Entonces, háblese de sujetos de control, de veedurías y también de la comunidad en general. Y por el otro lado, de una manera paralela, se encuentra entonces la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, y desde esta Contraloría tenemos el objetivo de darle atención y trámite a todas las PQRSD. Entonces, todo lo que tenga que ver con el relacionamiento hacia afuera es por parte de control social, y ya lo que tenga que ver con la atención de las peticiones es atención al ciudadano propiamente. Eh, Nosotros desde la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, a través de los diferentes canales de atención, recibimos las diferentes comunicaciones, entre esas solicitudes, consultas, peticiones y las denuncias. Hacemos el análisis previo y posteriormente tomamos las decisiones, bien sea trasladar a otra entidad por competencia, brindar respuesta dentro de los términos, o si es el caso de las denuncias, analizar la competencia de este ente de control fiscal. En algunos casos, pues se trasladará a la Personería, a la Procuraduría, a la Contraloría General de la República o a cualquier otra Contraloría territorial o a algunas otras entidades territoriales. En este caso, por ejemplo, también hemos realizado traslados a la Gobernación de Antioquia. En el caso de que las denuncias como tal sean de competencia de este ente de control, pues ya desde atención al ciudadano las acusamos, le respondemos al denunciante, que será delegada a la Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada, quien ya entrará a atenderla a través del proceso auditor. Entonces, digamos que de una manera muy general y rápida, quisimos contextualizar el cómo es la atención al ciudadano en la Contraloría General de Antioquia, en donde tenemos, por supuesto, dándole cumplimiento a la ley, la oficina que está dispuesta para atender a todas las personas que se acerquen a la entidad, bien sea para recibir para interponer una denuncia, una petición o incluso para recibir algún tipo de asesoría. Es una oficina que siempre está de puertas abiertas dentro de los horarios de atención. Bueno, entonces, partiendo de eso, de ese contexto, nosotros consideramos dentro de esta entidad, esperando pues que a ustedes también les pueda de alguna manera servir para sus propios propósitos y prácticas en sus entidades, consideramos que la atención al ciudadano es clave para fortalecer la relación entre el Estado y los habitantes. No solamente porque seamos un ente de control territorial, nos interesa solamente nuestro pedacito Antioquia, sino estamos contribuyendo también a esa generación de confianza, a esa generación del sentido de pertenencia hacia el Estado, hacia el Estado y hacia Colombia en general. Su objetivo, por supuesto, es garantizar que los servicios públicos sean eficientes, accesibles y transparentes. Ahorita, cuando entremos en materia de PQRSD y el tema control disciplinario, vamos a ver la importancia del ejercicio de la transparencia. Y en el caso de la eficiencia, pues por supuesto, si bien hay unos términos para dar respuesta, pues también es un asunto de respeto hacia el ciudadano o hacia el denunciante, tratar de darle celeridad en los trámites. Y finalmente, consideramos que es fundamental para la confianza en las instituciones gubernamentales y el desarrollo de la democracia. Es decir, en el momento en que nosotros estamos realizando la atención al ciudadano, no solamente estamos atendiendo un proceso y unas actividades que son en secuencia, sino que efectivamente nuestra actuar, nuestra actividad está impactando constantemente precisamente en esa generación de confianza. Nosotros vemos que desde la Constitución Política, estos artículos principalmente son aquellos que nos dan a nosotros pie
para entender la importancia del trabajo que tenemos nosotros desde la atención al ciudadano frente a responderle a esos artículos de la Constitución o de la Carta Magna. Entonces, el artículo 2, que es quizá como el principal de todo este andamiaje, es que son los fines esenciales del Estado, servir a la comunidad y promover la prosperidad. Sobre todo en ese primer verbo rector, sería servir a la comunidad, es lo que nos debe a nosotros orientar como servidores públicos. No solamente, vuelvo y repito, es responderle a un indicador de gestión o responderle a un proceso, sino que es efectivamente esa importancia de servirle a la comunidad y tener nosotros, digamos, en el momento en que estamos atendiendo a un ciudadano, esa empatía para poder tener esa filosofía que nos lleve a prestar un buen servicio. Por supuesto, a través de este servicio estaríamos promoviendo la prosperidad, garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que afectan a todos los ciudadanos y, por supuesto, esto tiene impacto en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. En el artículo 123 es claro que todos los servidores públicos estamos al servicio del Estado y de la comunidad. Y para ello nosotros debemos ejercer las funciones de forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. A partir de estas premisas, de estos artículos, por supuesto es que comienzan a desprenderse todas esas responsabilidades que tenemos como funcionarios, nuestros deberes y nuestras obligaciones. El artículo 209 es que la función administrativa estará al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad sobre todo, eficacia, economía, celeridad, lo que hablábamos al principio, la imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Y en el artículo 270, la ley organizará los sistemas de participación ciudadana que permiten vigilar la gestión pública. Ya como les expliqué al principio, aquí en la Contraloría General de Antioquia, lo tenemos debidamente estipulado dentro del marco estratégico, la línea 2, y estamos atendiendo desde control social y desde atención al ciudadano, sin querer decir que solamente esté a cargo nuestro todo el tema de la atención al ciudadano. Bueno, finalmente, estos artículos pues promueven a la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a la información y a los servicios, lo cual le permitirá ejercer sus derechos dentro de este Estado, que como tal es un Estado social de derecho. Para el Departamento Administrativo de la Función Pública, que digamos es como el encargado de dar las pautas, de dar el camino a seguir en el asunto de la atención al ciudadano en Colombia, se identifican 4 escenarios relevantes de interacción entre el ciudadano y el Estado. El primero es el ciudadano que consulta información pública, eso es lo más común que puede haber entre estas, sin querer decir que las otras no, pero pues el ciudadano que consulta información pública desde las cosas mínimas hasta las cosas más relevantes, o el ciudadano que hace trámites o accede a servicios de la entidad pública en la medida en que está accediendo a una prestación de servicios. En el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de Antioquia, estaríamos hablando de los sujetos de control, de los veedores y de la comunidad en general. Por ejemplo, cuando estamos realizando las capacitaciones en los diferentes territorios, en temas relevantes, por ejemplo, del control fiscal, fortaleciendo las veedurías o haciéndole capacitaciones a los sujetos de control sin que esto implique una coadministración, etcétera. También muy común en esta entidad, por lo pronto en la Contraloría General de Antioquia, es el ciudadano que hace denuncias. Digamos que eso tiene una gran participación en nuestro porcentaje de comunicaciones ingresadas a la entidad. Las quejas contra la entidad en sí o funcionarios de la entidad, los reclamos o las exigencias de cuentas a la entidad pública. Y finalmente, pues esperando que esto fuera mayor, pero que en realidad no tiene, todavía hay mucho por recorrer,
para generar, digamos, esa confianza en el ciudadano que participe haciendo propuestas a las iniciativas políticas y programas liderados de la entidad. Por supuesto, pues con los mecanismos de participación que tiene establecido el Estado colombiano, pues ahí está la representación, etcétera, y a través de esas representaciones que se buscaría que los ciudadanos puedan traer las propuestas. Pero hablando propiamente en una entidad como la Contraloría, en estos ejercicios de control social se han tenido experiencias bonitas y exitosas en las que personas o de la comunidad en general o veedurías hacen aportes que son interesantes para el ejercicio del control fiscal eh, en Antioquia propiamente. Y esto, digamos que de alguna manera ha permitido que nosotros podamos entender también un poco más allá de nuestras propias funciones y ver hacia afuera también qué más está pasando, pues porque son los veedores o la ciudadanía en general quienes están en constante contacto con las comunidades. Entonces, finalmente, uno ve que desde el Departamento Administrativo de la Función Pública dice que si bien el liderazgo de la implementación de la política de atención al ciudadano va a estar bajo la responsabilidad de el directivo de la dependencia que tenga a cargo la atención al ciudadano, por ejemplo, en la Contraloría General de Antioquia es la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, esta no deja de ser transversal a toda la entidad. La gestión de las actividades para la implementación requiere la participación activa de todas las áreas misionales y las de apoyo. Acá, cuando llega una petición y luego de que desde la Oficina de Atención al Ciudadano la analizamos, eh, o bien la respondemos nosotros con apoyo de otra dependencia, o ya si es un asunto demasiado específico, se le delegará al funcionario que esté competente para responder, independiente que sea de un área omisional o un área de apoyo. Y esto, para los efectos que más adelante se tocarán, que es en el asunto disciplinario, pues tiene también su participación, pues un funcionario que si bien no pertenece a la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, en este caso de la Contraloría, igual tiene una responsabilidad también, incluso con efectos disciplinarios en el caso de que no dé la respuesta dentro de términos. Entonces, a conclusión, eh, consideramos dentro de la Contraloría General de Antioquia, siguiendo estos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, que la atención al ciudadano es un compromiso y es una responsabilidad de cada uno de los funcionarios de las entidades. En cualquier momento hay un contacto con el ciudadano de alguna u otra manera y esto tiene como fin que al final al ciudadano se le preste el servicio o se le dé la atención adecuada. Esto pues es una presentación básica donde los canales de atención al ciudadano, los más comunes, serían el correo electrónico institucional. Es quizá después de la pandemia el que más fuerza tiene en las entidades. Por lo menos en la Contraloría General de Antioquia es alrededor del 80% del de las peticiones llegan por este canal. Las otras serían las líneas de atención telefónicas, WhatsApp, celular o redes sociales, que son las que permiten un acercamiento, digamos, mucho más directo, porque puede ser una comunicación directa. Ya cada entidad, por supuesto, tiene sus políticas para atender a través de estos canales. Nosotros desde Atención al Ciudadano en el WhatsApp, por ejemplo, procuramos hacer una conversación amena, una conversación sencilla, sin mucha burocracia. Por supuesto, después de esa comunicación deberá activarse todo el proceso, entonces hay que erradicarlo, generar el número de erradicado, etcétera. La página web es, es que se tiene con el chat institucional y el módulo de las PQRSD, que por obligación ya las entidades debemos tener esa, el micrófono, por favor, tan amables. Habrá forma de silenciar ahí el micrófono. Listo. La página web, en el caso de la Contraloría, ha venido creciendo. Ya estamos casi al 12% de participación como canal de atención. Los puntos físicos
que ya pues también es una obligación desde la ley 2052 que las entidades tengamos una oficina para atender estos asuntos, y la atención en los eventos públicos. Entonces, digamos que cada entidad debe tener a disposición todos estos canales de atención que le faciliten el acercamiento al ciudadano de acuerdo a sus capacidades y sus condiciones. Pues no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a una página web, a un correo institucional o a un WhatsApp, aunque pues, ya mucha gente lo tiene. También están dispuestos esos puntos de atención en eventos públicos, que es donde las entidades se acercan propiamente a las comunidades. Ya como para ir dándole pie a lo que viene en materia de las PQRSD, encontramos que las principales leyes con las que nosotros nos regimos o vamos enfocando nuestro servicio a la ciudadanía sería la ley 1757, que es el estatuto, la ley estatutaria de la participación al ciudadana, que es en donde se incentiva la promoción de los ejercicios de difusión, promoción, garantía del derecho a participar y consolida los mecanismos de participación ciudadana, la rendición pública de cuentas y el control social. Luego entonces está el conocido CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es la Ley 1437 del 2011, la que regula la atención a los ciudadanos en todo el ámbito administrativo. Posteriormente entonces viene esta Ley 1755 del 2015, en el cual ya se regula el derecho fundamental de la petición, ya como una ley estatutaria, y sustituye del artículo 13 al 33 del Código del Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo. Si bien son los mismos artículos, pues personalmente, siguiendo una sugerencia de la Auditoría General, nosotros cuando estamos respondiendo a las peticiones mencionamos las dos normas. Mencionamos el artículo tal, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 14 de la ley 1437 del 2011, sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 del 2015, nuestros textos o nuestras respuestas tienen esta frase un poco alargada, siguiendo la sugerencia de la auditoría, precisamente como para darle claridad a los ciudadanos, porque pues el artículo 14 de la ley 1715 no existe, solamente existe el artículo 1, que es por medio del cual se sustituye ese título. Entonces, digamos que de alguna manera, pues esto es simplemente, considero yo, un asunto de comunicación clara para que se puedan evitar confusiones entre esas dos leyes que pues vienen de la mano. Y finalmente, la ley 17.2 del 2014, que es la ley de transparencia y el derecho a la información pública. Bueno, desafíos en la atención al ciudadano. Para nadie es un secreto que en el Estado, si bien hemos mejorado sustancialmente, aún sigue teniendo un predominio el ejercicio de la burocracia y la complejidad en los trámites. Si estamos de cara a un ciudadano, pues incluso uno como funcionario público, cuando está en su rol de ciudadano, en algunos trámites tiende a confundirse precisamente por la complejidad de los mismos. Entonces, esto nos genera a nosotros, desde la atención al ciudadano, un gran desafío al momento de atender al ciudadano para poderlo interpretar y poderle dar la orientación adecuada. Eso nos exige a nosotros entender el Estado, entender cómo funciona el gobierno y entender sobre todo cómo funciona la entidad en la que estamos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si bien no somos los que estamos fallando con responsabilidad o sin responsabilidad fiscal, etcétera, que digamos pues como uno de los procesos misionales de la entidad, de alguna manera sí tenemos que tener claro qué es lo que hace la entidad y qué es el control fiscal, qué es el control disciplinario, qué es el asunto penal, etcétera, para en el momento en que estemos atendiendo a un ciudadano,
poder interpretar lo que él está denunciando o lo que le está pidiendo para poderle dar una respuesta y no enredarlo más en los trámites complejos y en la burocracia. Es decir, nuestro compromiso es tratar de simplificar dentro de lo que más podamos nuestro ejercicio sin poner en riesgo el asunto procesal. Las brechas digitales, si bien también hemos mejorado mucho en ese asunto, pues muestra de ello es que el 80% de las comunicaciones que llegan a esta entidad son a través del correo electrónico, aún sigue habiendo dificultades, sobre todo en la población rural. Eh, Acá nos ha tocado recibir gente que llegan acalorada después de 4 horas de viaje o hasta 6 horas de viaje para hacer una petición a la entidad, cuando pues uno diría, pues claramente la pudo haber puesto a través de un correo electrónico, a través del WhatsApp, pero son personas que pronto no tienen esa cultura y prefieren hacer los trámites presenciales. Entonces, pues ahí ya vendría uno de los retos también, que es el asunto de la empatía, de la paciencia, de entender a la persona que viene, así sea a un asunto que no sea de competencia de este ente de control. Desafortunadamente, aún persiste desconfianza en la institucionalidad. Si bien, por supuesto, como todo ha venido mejorando y esperamos que siga mejorando, hay una percepción frente a la corrupción que, vuelvo y digo, desafortunadamente, ya también va tocando los linderos de la cultura. Entonces, eh, ¿qué tan normal es que la gente en la calle, y eso es de manera nefasta, diga que es que los funcionarios públicos son corruptos, que los políticos son corruptos, etcétera, cuando realmente en todo el mundo existe quien sea el corrupto, etcétera, pero no todos los funcionarios públicos lo son o lo somos. Eh, Esto se vuelve un desafío. Pues, a nosotros, por supuesto, nos ha tocado recibir llamadas, nos ha tocado recibir quejas, nos ha tocado recibir denuncias frente a nuestro actuar, incluso con aseveraciones que de alguna manera, incluso en algunos casos, no tendrán sustento. Y eso es lo que nos da a nosotros pie a decir que es un gran desafío de cómo darle manejo a ese tipo de situaciones, pues digamos, como para uno no tomárselo personal o no entrar también en el calor de la discusión, porque finalmente nosotros como funcionarios públicos estamos llamados a mantenernos lo más sereno posible en un asunto de esos, pues para uno no estallar y entrar en un conflicto con una persona porque le está diciendo corrupto o alguna cosa, pues nosotros tenemos que manejar la compostura, sobre todo también porque nosotros, dentro de nuestros deberes, está precisamente también el respeto. Claro, también tenemos la defensa en el caso de que de un ciudadano nos esté agrediendo, pues eso ya sí sería otro actuar, pero ya, por supuesto, dentro del marco de la ley. Y finalmente, la diversidad en la población, que implica una atención con un enfoque diferencial. Eso es un asunto que recientemente ya ha tenido un fondo gigantesco, eh, que finalmente lo que lo obliga a uno como funcionario es a replantearse mucho la forma de atender a los ciudadanos. Sin embargo, ante digamos, la complejidad de este asunto del enfoque diferencial, que incluso ya tratándose de abordar desde el marco legal, algunos aspectos siguen quedando cortos. Finalmente, el gran desafío para nosotros, los que atendemos a los ciudadanos, es tratar de ajustarnos lo que más podamos a todas las diferentes formas de atención y a toda la diversidad de la población. Entonces, entrando ya finalmente aquí con el asunto del enfoque diferencial en la atención al ciudadano, vamos a hacer simplemente un esbozo cortico porque pues eso ameritaría una capacitación diferente, pues porque eso es, el trasfondo de eso es gigantesco. Entonces aquí simplemente nos vamos a remitir a lo que desde la Contraloría General de Antioquia quisiéramos compartirles a ustedes, de acuerdo con nuestra experiencia, entendiendo por supuesto que a nivel general el enfoque diferencial en la atención al ciudadano implica la necesidad sobre todo de reconocer esas diferencias y adaptar nuestros servicios
a esas diferencias y necesidades específicas de los diversos grupos de la población. Esto con el fin de garantizar que todas las personas, sin importar su situación, reciban un trato equitativo y adecuado. Eh, Esto es un gran desafío, pues finalmente nosotros como funcionarios públicos tenemos que estarle respondiendo a la ley, a nuestra función, a nuestro proceso, pero también a un ciudadano que viene con múltiples condiciones, múltiples características que simplemente nos obliga a nosotros, ahorita pues, a modo de resumen diría que es lo que resolvimos nosotros en la entidad, pues, por lo menos desde atención al ciudadano, para evitar que se nos pueda volver un asunto muy complejo de atender. Eh, los principios básicos de los cuales uno debe partir para el enfoque diferencial, pues sería, por supuesto, la equidad, que es tratar a cada ciudadano de acuerdo a sus características particulares y garantizándole la igualdad de las oportunidades. Por supuesto, esto va ligado a la no discriminación, que es que todos los ciudadanos, independiente de su género, edad, orientación sexual, etnia, condición económica o discapacidad, tengan acceso a todos los servicios sin distinto. La inclusión, hermano de la no discriminación, que es fomentar la participación activa de todos los sectores de la población. Lo que hablábamos, por ejemplo, ahorita de las brechas virtuales. Entonces, por ejemplo, los ejercicios de control social, la Contraloría se acerca a los territorios para tener ese contacto directo con la ciudadanía y con la comunidad en general. La empatía, por supuesto, no, si bien esto es uno de los principios tal vez más complejos por el estrés, por el día a día y las presiones de los procesos, la empatía es fundamental precisamente para uno poder identificarse con el otro y compartir sus sentimientos. Cuando ya no entiende que el otro viene de lejos, que tiene una dificultad, tal vez venga estresado, venga ofuscado, uno no se puede poner en esa misma tónica. Yo siempre he dicho que para pelear se necesitan dos y cuando alguien viene así en una condición eh, irracional, incluso si uno está tranquilo, sereno y parado, digamos, de alguna manera firme, la otra persona con el momento tiende a bajarse y aclarar ya más sus ideas. Entonces, es un ejercicio de empatía porque todos finalmente en algún momento hemos estado ofuscados, hemos estado mal genio, hemos estado estresados y de alguna manera también hemos podido haber ofendido a otra persona o herido a otra persona. Y eso le permite a uno entender que el ciudadano que está viniendo viene cargado de una historia que no conocemos y tampoco pues nos corresponde a nosotros conocerla, pero sí es entender que por algún motivo estará actuando así. Entonces, no tendríamos nosotros la necesidad de entrar en un juego de disputa o tratar de defender nuestro ego, sino sencillamente tratar de darle la atención lo mejor posible. Ya, por supuesto, vuelvo y repito, si eso ya se vuelve una agresión o incluso un acto de violencia, pues ya nosotros también tenemos la protección legal al respecto a través de la respectiva denuncia. Y el respeto por la dignidad humana, que es valorar al otro en su esencia como ser humano y por el solo hecho de serlo. Digamos que esos principios están consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política Nacional. Dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y el trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. Yo quisiera tocar un punto al respecto de cómo de manera personal resolví yo el asunto del enfoque diferencial, sin desconocer, por supuesto, todo el marco legal y nuestras obligaciones como funcionarios públicos. Y me disculpan tal vez el atrevimiento de llevarme a un terreno personal en mi historia profesional, que en algún momento fui docente universitario, y dentro de la materia que yo brindaba, que era de dirección y liderazgo, de asuntos relacionados con el poder, etcétera, trabajé con un psicoanalista
que le empezó a meter el diente a todo este tema del poder y él llevándolo desde el asunto de la psicología. El atrevimiento, sin ser psicólogo, por supuesto, yo lo resolví de una manera muy sencilla. Todos los sujetos somos en esencia semejantes, independiente de la cultura o independiente de cualquier orientación. Y como semejantes, si lo miramos desde el lado del derecho, somos sujetos de derechos ante la ley en las similares condiciones. Si lo miramos desde una condición creacionista o como quiera, pues todos somos iguales ante los ojos de Dios, de cualquier Dios al que usted profese. Eh, si es mirándolo, por ejemplo, desde el evolucionismo, entonces estaríamos mirándolo desde la ciencia. En esencia, todos tenemos las mismas características genéticas, pero mirándolo propiamente ya desde la psicología, a nosotros como sujetos, en esencia, nos hace semejantes el hecho de que absolutamente todos estamos buscándole a la vida a través de otro una seguridad, es decir, querer mantenernos vivos, y eso en esencia nos hace a todos semejantes, buscar lo mismo, tanto desde lo biológico como desde lo emocional. Todos estamos sometidos a una misma pregunta ontológica de qué soy. Todos estamos buscando un reconocimiento, es decir, sentirnos importantes para algo, y finalmente todos vivimos en busca del bienestar. Y eso finalmente me permitió a mí, por eso digo el atrevimiento y me disculpan, entender que finalmente todos en esencia, por más felices que estemos, en algún punto tenemos siempre digamos, una falta, un espacio vacío que llenar a través precisamente de la búsqueda del reconocimiento, por ejemplo, en el otro. Y ahí es cuando uno empieza a entender que la empatía hace parte fundamental del ejercicio del enfoque diferencial. ¿Qué hacemos nosotros? Indiferentemente de las condiciones, con absolutamente todos los ciudadanos que llegan a nuestra oficina o que se comunican a través de cualquiera de los canales, les ofrecemos una atención digna, una atención empática, una atención amable, independiente de cualquier cosa. Incluso cuando llegan ofuscados o llegan acusando o llegan diciendo que la Contraloría no actúa, etcétera, entender que el otro en esencia está buscando algo nos ha permitido a nosotros mantenernos como en esa posición firme de entender al otro y poder tratar de darle la mejor respuesta posible a su dificultad. En el momento en que llega, por ejemplo, una persona discapacitada, pues, hombre, es una persona que en esencia comparte lo mismo que yo, a pesar de que de pronto físicamente tenga una situación diferente a la mía, que tenga que movilizarse a través de una silla o que tenga que movilizarse con un bastón. Eso no le va a quitar ni le va a evitar que la atención sea menor o que la atención sea con un enfoque más débil. Es una persona que requiere toda su atención y, por supuesto, pues desde el respeto y desde la empatía, ya sabrá uno en ese momento cómo actuar puntualmente con la persona, porque si uno sigue simplemente un manual de cómo atender a una persona discapacitada, o cómo atender a un adulto mayor, cómo atender a una persona LGTBI más, etcétera, pues yo creo que termina uno enloqueciéndose, pero si uno parte desde el principio básico del respeto, de entender que el otro es semejante a mí, pues finalmente puede haber un clic, una conexión entre ambos que permita que la atención sea completamente positiva. Ya finalmente, pues en Colombia básicamente entendemos que la atención diferencial está dividida por población étnica. Entonces tenemos los indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y los pueblos rom. En el caso, por ejemplo, que le lleguen a uno, eh, no, hasta ahora no nos ha llegado una persona que nos hable en lenguas nativas, pero pues en el momento en que llegue, buscaremos el apoyo como ya lo hemos hecho con, con entidades, por ejemplo,
inclusión social o pues, a través de una articulación que nos permita de alguna manera tratar de dar alguna respuesta, alguna solución a una persona que venga hablándonos en lengua nativas. Hasta ahora pues no nos ha pasado. Sin embargo, en el momento en que pase, pues ahí ya tenemos, digamos, como el apoyo de inclusión social. Ya para el resto de población, pues digamos que las dificultades en el lenguaje no son tan marcadas. Las personas con discapacidad, pues afortunadamente estamos en un edificio de la gobernación que cuenta con todas las condiciones adecuadas para poder recibir personas con discapacidad, los ascensores con braille, los espacios adecuados para que puedan entrar en silla de ruedas, etcétera. Ya las mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, personas mayores, población LGTBI y comunidades rurales, todo esto como venía yo al principio diciendo, el punto crucial es el tema del respeto y entender la dignidad humana. Listo. Agradezco esta primera parte de introducción a la atención al ciudadano. Ya como les mencioné al principio, entonces nos acompañará Alejandro Espina, quien es Contralor Auxiliar de la Oficina Asesora Jurídica, para adentrarnos propiamente en el asunto de las PQRSD como un principio constitucional y esto ligado también al tema del riesgo antijurídico. De antemano, muchas gracias. Seguimos, por supuesto, ahí en el chat atendiendo cualquier inquietud y esperamos que puedan haber contestado el pretest. Permítanme, yo miro cuántas personas lo han contestado. Esto, pues, de alguna manera nos permitirá hacer un contraste entre lo que hemos presentado y estamos presentando acá y lo que finalmente conocen ustedes previamente. Permítanme un segundo. Hasta el momento van 19 respuestas. ¿Cuántos participantes son? 19 de 60. Puedes volver a mandar, porfa, el link. Se volvió a mandar nuevamente el link al chat del Teams para que los que no han contestado puedan contestar. Bueno, por sugerencia del compañero Alejandro, vamos a dar unos 15 minuticos como para ir al baño, para descansar, para tomarse un tinto, para cualquier cosa o para resolver algún asunto que tengan pendiente. Entonces, en 15 minuticos volvemos, sería a las 10:10. Muchas gracias.
Lo escucho. Y la cámara.
Personería Santo Domingo. Si quieres me dejas prendido. Bueno, a todos muy buenos días. Retomando la capacitación, agradecemos nuevamente y de antemano a todas las personas que se han conectado a estos espacios de formación que tiene la Contraloría General de Antioquia con la Gobernación de Antioquia en espacio de propiciar estas jornadas académicas que complementan la formación de todos los servidores públicos. Mi nombre es Alejandro Espina Salazar, soy Contralor Auxiliar, adscrito al área jurídica de la Contraloría General de Antioquia. En nombre de la doctora Enedith del Carmen González, nuevamente extenderles un saludo. La Contralora General está comprometida con la formación de todos los servidores. Agradecemos a las personas que están conectadas y que les falta, por favor, diligenciar el link, que por favor lo hagan. También las personas que de pronto en el desarrollo y transcurso de esta presentación tengan alguna duda, inquietud, pueden de pronto pues, activar el micrófono, hacerlo saber, o si al final también de toda la presentación, porque después de que termine me continúa un compañero con el tema del régimen disciplinario. Si tienen preguntas de pronto generales, nos las pueden hacer llegar, que también les contestaremos a los correos electrónicos que registren. Bueno, nuevamente buenos días. El tema que vamos a abordar en esta parte de la capacitación son las PQRSD y el riesgo antijurídico que puede representar el no atender los lineamientos o las disposiciones legales en la materia, ¿cierto? Ahorita el compañero Camilo hacía una antesala de la importancia de la atención al ciudadano y ese reconocimiento que se hacía a la persona, y ese es la génesis de las PQRSD, que tiene que ver y va intrínsecamente relacionado con el Estado Social de Derecho. Cuando Colombia se reconoce como un Estado social de derecho, se le da una importancia grande al ser humano, a la dignidad humana, y se dice que el Estado, los servidores públicos, estamos en atención al ser, valga la redundancia, al servicio público, que es la atender a las diferentes personas. Se empieza a concebir a la persona o al ser humano como sujetos dotados de deberes y de derechos, y que tienen la posibilidad de acudir al Estado. Ya se deja a un lado esa figura hegemónica o monárquica que tenía el Estado para empezar a tener una relación o una correlación, o empiezan a darse unos estados de correlación entre el ciudadano y el Estado. Y en esas relaciones empiezan a surgir una serie de leyes, decretos, de reglamentos que empiezan a regular toda esta serie de deberes y de derechos que tiene tanto el Estado para los ciudadanos como los ciudadanos para con el Estado.
Las PQRS, que son PQRSD, es una abreviación de las iniciales, de las letras iniciales de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. El fundamento de las PQRSD es un fundamento constitucional. Se concibió que las autoridades públicas estamos al servicio de la persona humana, por lo cual estamos obligados a responder de fondo todas las solicitudes que eleven todos los peticionarios sin dilaciones y darle trámite. Tiene su asidero jurídico en el artículo 23 constitucional, en el que dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Eso es el artículo 23 de la Constitución del 91 y dice, el legislador podrá desarrollar, ya vemos que en el lapsus del tiempo que ha pasado entre el 91, entre 1991 a la fecha, han surgido una serie de disposiciones legales, normativas, decretos que regulan todo el tema de las PQRSD, del derecho de petición, de la atención al ciudadano, y todo esto se hace como lo tenían planeado desde que se pensó la Constitución del 91, garantizar los derechos fundamentales. Esa fue una de las particularidades o uno de los cambios que tuvo la Constitución del 91, que empiezan a reconocerse en todos esos derechos fundamentales que son inherentes a la dignidad humana. Entonces, el derecho fundamental que tiene toda persona, sin distingo, a acceder a la información y a elevar y a hacer peticiones respetuosas a las autoridades, se viene garantizando en este artículo 23 y en las demás disposiciones que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hacer como un breve recuento. De pronto, algunas de las personas que están siendo destinatarias de la capacitación conocen y manejan muy bien el tema. Vamos a abordar como a grosso modo todo lo que tiene que ver en materia. La petición la entendemos como toda esa solicitud que hace un usuario en forma verbal o escrita por cualquier otro medio ante cualquier servidor público con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. La petición, voy a centrarme que dice que puede ser verbal, escrita o por cualquier otro medio idóneo. En muchas entidades territoriales, en capacitaciones diversas que he dado, tienen de pronto como todavía algunos de los servidores o funcionarios que estamos al servicio y que corresponde la atención al ciudadano, tienen la idea de que solamente se atienden las peticiones que lleguen por escrito, pero resulta que una petición que me realice una persona de manera verbal también le debo de dar trámite, o que me lo haga por cualquier otro medio en el que sea clara la petición que está haciendo, qué es lo que necesita y qué es lo que debe atender la entidad, se debe resolver no solamente si está escrito, ¿cierto? La queja hace referencia a una manifestación de disgusto o inconformidad que tienen en los ciudadanos en la prestación del servicio y el desempeño de funciones de alguno de nosotros los servidores públicos. El reclamo se entiende como una oposición contra una decisión o un asunto que se considera injusto o insatisfactorio. La sugerencia es la proposición o idea o indicación que se ofrece o se presenta por parte de los usuarios o ciudadanos con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso. Eso es una sugerencia. Una sugerencia es, vea, este proceso que ustedes están adelantando entidad se puede mejorar. Esta respuesta que ustedes dan se puede mejorar de esta forma. Esas son como las sugerencias que inciden en el mejoramiento de los procesos que se manejan al interior de las entidades y el objeto se encuentra relacionado con la prestación de un servicio. La consulta o la información se da cuando todos los usuarios, ciudadanos, particulares solicitan conocer cómo ha actuado la autoridad en un caso concreto o se requiere una información específica sobre un tema específico del quehacer de la administración municipal. Y ahora está la denuncia, que la denuncia es el conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa, sancionatoria o ético-profesional. Se debe diferenciar mucho el derecho de petición de la denuncia porque a través de la petición se entiende, así lo ha contemplado el legislador, que es la solicitud que yo le hago a cualquier servidor público para requerir su intervención en un asunto concreto, diferente de la denuncia, que la denuncia es
poner en conocimiento una irregularidad que ya existe. En la petición yo me acerco y le hago una solicitud a la administración municipal, a las diferentes entidades territoriales, sobre algo que es de su materia, que me den respuesta sobre una duda que yo pueda tener, ¿cierto? O sobre que me indiquen de pronto qué debo hacer, cómo procedo ante un tema específico. Mientras que la denuncia sí tiene toda esa diferenciación, que la denuncia es ya una presunta irregularidad que la gente o el ciudadano pone en conocimiento de la entidad correspondiente encargada de revisar bien sea la investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa y como tal hacer la investigación, las etapas que estas tienen, porque son, son etapas probatorias que regula la ley, y en caso tal pues de que se demuestre que existe esa irregularidad, aplicar pues la sanción como correspondiente. El derecho de petición, bueno, en el derecho de petición se entiende como el derecho fundamental porque es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información, de poder acercarnos al Estado, de ya no ver al Estado como una figura pétrea, una persona que no responde, una persona que era autoritaria, sino que ya el Estado, en cumplimiento de esos deberes y derechos que también tiene la figura Estado para con los ciudadanos, se regula ese derecho de petición como un derecho fundamental que es de aplicación inmediata, cuyos titulares son todas las personas, el cual permite acudir ante las diversas autoridades o particulares para la protección de los derechos fundamentales y obtener una pronta solución sobre lo solicitado. Me van a preguntar ustedes qué son los derechos fundamentales. La Constitución los maneja en la parte inicial, después del preámbulo, empieza la introducción y se empiezan a regular lo que son derechos fundamentales. ¿Por qué es la importancia de los derechos fundamentales? Mucha gente no le da la importancia a los derechos fundamentales, pero en los derechos fundamentales es donde se logra reconocer la dignidad humana y en esa dignidad humana poder acceder al Estado para que haga el reconocimiento de esos derechos fundamentales y como tal me pueda dar, en el caso del derecho de petición, la respuesta y me pueda dar una protección a un derecho fundamental que de pronto yo estoy necesitando, ¿cierto? La Corte Constitucional ha precisado que la respuesta de los derechos de petición, para que sea válida en términos constitucionales, ha dado 4 instrucciones o 4 directrices, que la información que uno solicite o que la respuesta a los derechos de petición, tanto como uno el que solicita como el funcionario que me está dando respuesta, tiene que ser una respuesta clara, precisa, congruente y consecuente. Es obligación de nosotros, los servidores públicos, atender esos requerimientos que nos haga la ciudadanía. Un momento, por favor, Juli, yo creo que ahí están escribiendo, pero no sé cómo mirar. ¿Me colaboras si de pronto hacen alguna pregunta? Porque yo estoy aquí con otro en la pantalla. Qué pena. Retomamos. Entonces, los funcionarios públicos que estamos, que nuestra función es atender y estamos dados a la ciudadanía, frente a esas peticiones que hagan, la información debe ser clara, precisa, congruente y consecuente. La ley nos dice que nosotros los servidores públicos, la persona que está encargada o alguien particular, porque no solamente son las entidades públicas, sino que la ley también regula esos privados para que en la protección de ese derecho fundamental también tengan que dar respuestas en unos tiempos, porque si no se regula el particular, también se puede ver una afectación de los derechos fundamentales en la omisión de una respuesta pronta, oportuna o de una información que tengan que darle al ciudadano. Entonces, los derechos de petición podrán presentarse, lo habíamos dicho inicialmente, verbalmente, en la oficina o dependencia que cada entidad defina para este efecto, quedando constancia de la misma. Si yo lo hago verbalmente, pues la persona encargada deberá dar una certificación de que se le recibió la petición verbal. Escrito, pues no andaremos en eso porque es la carta o como se dirige usted directamente a través pues, del escrito o a través de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, la fecha y hora de radicación, el número y clase de documentos recibidos, son los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Hay unos términos que determina la ley. Recordemos que la ley que regula todo el tema del derecho de petición es la ley la
1755 del 2015, que es la que regula el derecho fundamental de petición. Esta ley establece los plazos en los cuales se deben de resolver y también nos enmarca cuáles son las finalidades del derecho de petición. La ley 1755 nos establece que el derecho de petición permite presentar las quejas, los reclamos, las denuncias, solicitar información, solicitar copias de documentos, formular consultas y conceptos, resolver situaciones jurídicas y solicitar que se preste un servicio. Entonces, dentro de los parámetros generales, toda petición se dice que se debe resolver dentro de los 15 días siguientes a la recepción. Sin embargo, existen unas excepciones a esa disposición legal. Lo normal son 15 días, pero las excepciones las vamos a ver. Una consulta, como es la petición de información o la petición de documentos, las consultas ante la autoridad en relación con las materias a su cargo deben resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. En las entidades públicas siempre lo normal es que se empiecen a correr términos al día siguiente en que yo radico. Entonces, para el cómputo de días, para resolver, a nosotros nos dice días siguientes a la recepción. Cuando la ley no nos dice a nosotros que sean días calendarios, se entiende que la entidad resolverá esa petición, esa consulta, dentro de los días que le sean hábiles al funcionamiento propio de la entidad ante la cual estoy haciendo el requerimiento. Entonces, la consulta cuando es información, porque requiere de pronto una ampliación mayor, se hace dentro de los 30 días siguientes, ¿cierto? La petición de documentos y de información se debe resolver dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en el lapso de los 10 días siguientes al que yo hice la petición no se le ha dado respuesta al peticionario, se entenderá que la respuesta ha sido aceptada. Recuerden que decirle a uno que no también puede ser una respuesta. Obviamente, cuando usted le dicen que no, también le están justificando el por qué no de la respuesta y que hay unos documentos específicamente cuando yo solicito información o cuando pido copias de algunos expedientes, hay algunos documentos que gozan de una reserva, que dicha reserva lo que impide es que se le pueda entregar a cualquier persona o a un particular o a cualquier persona que solicite esa información por tener de pronto información de carácter reservado, porque va en el desarrollo de un proceso o de una actuación administrativa. Entonces, salvo esos documentos que gozan de excepción y de reserva, pues se contestará que no se podrán entregar y se justificará por qué. Pero si no se le ha dado respuesta al peticionario dentro de los 10 días siguientes en que formuló su solicitud, uno entiende ese silencio como un silencio positivo y la entidad a la cual yo le estoy elevando la solicitud ya no se puede negar y me deberá entregar lo solicitado dentro de los 3 días siguientes. Entonces, tocamos de los términos que por lo general el derecho de petición, la general es que son 15 días, la consulta son 30 y la solicitud de información y documentación se tienen 10. Pero resulta que también a las entidades territoriales y a los particulares que tienen que dar la respuesta, existe una figura excepcional que es la ampliación de términos. ¿Por qué es excepcional? Porque lo normal es que usted conteste dentro de los términos que tiene regulada la ley. De manera excepcional es cuando usted no puede, cuando no es posible resolver la petición, dada la complejidad, dada que hay que hacer de pronto un traslado, dado que no se tiene como la respuesta precisa en el momento oportuno, se tiene que indicar antes del vencimiento al peticionario que se le va a dar respuesta y se le debe decir en qué fecha o en cuántos días, pero que no puede ser mayor a los días que ya ha previsto la ley. Recuerde que si por alguna razón no es posible contestar una petición dentro de los términos establecidos, se debe remitir a lo que estatuye el artículo 14 de la ley 1437 del 2011, que fue sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 del 2015, que indica en ese parágrafo que cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado, en la ley expresando los motivos de por qué se demoró, por qué no se le está dando la respuesta, señalando cuál es el plazo razonable en el que se le resolverá y se le dará la respuesta
que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto. Entonces la ley, por ejemplo, me dice que para una solicitud de documentos son 10 días, pero resulta que a mí antes de que se me venzan esos 10 días, la entidad territorial, un ejemplo, estoy yendo a un municipio y digo que necesito copia del acto administrativo que concedió una licencia, un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Entonces yo empiezo a contar 10 días después a que yo vea a 10 días posteriores al día en que yo hago la solicitud, ¿cierto? Entonces, si en el día 8 la entidad me contesta, está dentro de los tiempos y me dice, señor peticionario, no le puedo contestar en el día 10 porque resulta que la información que usted me está solicitando o el documento que usted me está solicitando está en un archivo y ese archivo no se encuentra dentro de la alcaldía y requiere una persona que vaya, entonces debido a que requiere un trámite especial, se encuentra en un archivo que está gozando de la custodia, se requiere hacer el trámite pertinente y necesitaría 3 días más. Pero estoy en la obligación de, como funcionario, de notificarle y de contestarle al peticionario cuáles son los motivos por los cuales estoy siendo demorado en la entrega o en la contestación del derecho de petición. También dice la ley 1755 que existen unas peticiones análogas. Las peticiones análogas son cuando más de 10 personas formulan peticiones análogas o similares de la información de interés general o de consulta. Entonces se dice, son 10 personas que me están haciendo un derecho de petición, le debo contestar a las 10 personas el derecho de petición. La ley me dice que se entiende como una petición análoga y que debido a las personas que están haciendo la misma petición, se entiende como de interés general o de consulta, por lo cual la entidad territorial o la entidad que va a dar respuesta podrá dar una sola respuesta, que la debe publicar en un diario de amplia circulación, la publicarán en su página web, ya ahora todas las entidades territoriales, entidades estatales, diferentes entidades, todos gozan de su página web. Entonces ahí se hará la publicación de esa respuesta cuando es de carácter general, se publicará en un periódico y se entregarán también copias de las mismas a quienes la soliciten. Pero entonces también es tener esa particularidad del ciudadano que cuando se entiende como una petición análoga y se ve que hay más de 10 personas haciendo la misma solicitud, no es obligación que se le conteste a una por una, sino que se le hará una contestación general. Agradezco de pronto a las personas que tienen activado el micrófono y que de pronto no vayan a hacer una intervención, que lo silencien para poder facilitar la comunicación. Ya les dije que de pronto si tienen alguna duda o alguna inquietud, las pueden ir haciendo al final de la presentación o activan el micrófono y se las contestamos pues acá entre las posibilidades que tengamos. Y las que no, también se les contestará a sus correos. Ahora, después de haber tocado como de manera general esos aspectos que regulan las PQRSD, teniendo el contexto del reconocimiento del Estado Social de Derecho y del ser humano, de la dignidad humana, nos vamos a referir respecto a la antijuricidad o al daño antijurídico que puede ocasionar o que podemos ocasionar, porque recuerden que el Estado como tal o las entidades territoriales no cometen daños, no cometen ilícitos, los que ocasionamos eso somos los servidores públicos o los funcionarios que estamos al servicio, somos los que ocasionamos esta serie de contratiempos, porque la figura jurídica de Estado como tal no comete esas sanciones ni infringe la ley. Somos los funcionarios o las personas que materializamos el desarrollo del Estado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no somos los competentes para resolver la petición? Porque suele suceder de que yo eleo una petición a la gobernación de Antioquia y resulta que el competente para contestarme no es la gobernación de Antioquia, porque la pregunta que hizo Marcos Pérez es referente a un tema que regula cualquier cosa, voy a decir, la superintendencia de notariado y registro. Si yo no tengo competencia para resolver, pues no estoy en la obligación de dar esa respuesta, no me corresponde a mí porque actuar sin competencia también es otro tema, pues, que es aparte, pero también es actuar sin legitimación. Entonces, la petición que nos hagan, y si nosotros no somos los competentes, no es que también la desechemos y simplemente nos desentendamos y como, bueno, yo no soy el competente. Estamos en la obligación de remitir la solicitud a la entidad que sea la competente para resolverla.
indicando las razones por las cuales se remiten. Entonces me llegó a mi gobernación una solicitud que es propia para la superintendencia de notariado con un tema de tierras. Vamos a ejemplificar. Entonces yo le hago la remisión. Yo como gobernación recibo esa solicitud que me hizo, no soy competente, le contesto al peticionario y le decimos que por competencia se le va a dar traslado a la entidad que sí es la facultada y la competente de dar la respuesta. Y posteriormente hago un acto remisorio en el que le digo, señores, Superintendencia de Notariado y Registro, a la Gobernación de Antioquia recibió esta solicitud de información, la cual no nos corresponde a nosotros, es usted, estos son los datos de la persona, le enviamos copia del remisorio al peticionario porque así no lo dice la ley. Se le debe dar respuesta a la persona indicando que se le va a dar traslado, se le debe enviar copia al remisorio y la entidad que reciba, el funcionario que reciba la petición está en la obligación de correr el traslado correspondiente. Por su parte, los términos de respuesta para el competente se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. Entonces, los términos, yo le corrí el traslado, los términos no se empiezan a correr desde el momento en que radiqué ante el funcionario que no tenía competencia, sino que se empiezan a contar es a partir del día siguiente en que recibió la solicitud la persona, la entidad que era la competente para responder. En el evento en que consideremos que no hay autoridad competente o que no podemos darle respuesta al peticionario, se le debe informar precisando las razones en las cuales se fundamenta esa afirmación. Debemos de dejar constancia como servidores porque le digo, don Marcos, esa solicitud suya no me corresponde resolverla a mí, pero tampoco encuentro porque usted tiene que dar la justificación porque por lo general siempre habrá alguna persona, alguna entidad que es la encargada como de darle respuesta. Pero si a juicio del servidor público que está atendiendo en ese momento al ciudadano no existe dónde remitirla, usted le debe justificar y le debe dejar constancia de por qué no se le hace la remisión o por qué no se le está dando la respuesta y por qué no hay autoridad competente. ¿Qué pasa si un funcionario se niega a recibir una petición? El usuario afectado con la negativa a recibir su petición puede acudir ante la personería, puede acudir ante la personería municipal cuando estamos hablando de los pueblos, ante las procuradurías delegadas que se dan en las ciudades, ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, para que en sustitución de la autoridad que se negó a recibir la petición, sea esta la entidad que reciba la solicitud e intervenga ante las autoridades competentes para exigir el cumplimiento del deber legal de contestar de fondo la petición dentro del término legal. A los ciudadanos, tengo que hacer esta solicitud y resulta que el funcionario del servidor público, por X o Y razones que son ajenas, no vamos acá a ejemplificar, pero por cualquier razón se negó a recibirle la petición, acudo ante la personería que representa el Ministerio Público, que garantiza los derechos humanos, y puedo acudir ante ellos y ante ellos hago la solicitud, porque ya ellos, con ese carácter que tienen y con esa facultad que pueden requerir a los servidores públicos, ya no podrá ser el servidor público renuente a contestar esa solicitud que le haga la Procuraduría, la Personería o la Defensoría del Pueblo en nombre de ese ciudadano que se le negó recibir la petición. Igualmente, el interesado que sienta que no ha sido bien atendido, que no fue recibida su petición, que la respuesta fue de pronto tuvo una respuesta mala, que fue una respuesta que se dio no en los términos, por fuera de los términos. Estas personas pueden también acudir a las oficinas de control interno disciplinario de las entidades correspondientes y negarse a recibir una petición a nosotros que somos los funcionarios públicos genera actuaciones de carácter disciplinario. El riesgo antijurídico al no atender las PQRSD. Al inicio de la presentación habíamos dicho que el derecho de petición lo empezó a regular la Constitución Política en el 91 y le dio un carácter de derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la información. Y los derechos fundamentales son de estricto cumplimiento.
Entonces, cuando se dio la Constitución del 91, a la par que se creaban y se reconocían todos estos derechos fundamentales, no que se creaban porque esos ya estaban creados, pero se les dio el reconocimiento y ese estatus legal a la cual ninguna entidad territorial, ni ningún funcionario, ni ningún servidor público puede desconocer. También creo en su momento que eso es uno de los grandes logros que tiene la Constitución del 91, es la acción de tutela, que es un medio expedito en el cual yo busco proteger esos derechos fundamentales que me están siendo violentados. La acción de tutela ha sido de pronto mal vista porque muchas personas acuden o hemos acudido a través de una acción de tutela para solicitar cualquier cosa que de pronto no está poniendo en riesgo un derecho fundamental. La acción de tutela, desde que lo previó y así lo consiguió la Constitución Política del 91, es un mecanismo expedito y ágil para tutelar o para proteger ese derecho fundamental que está siendo vulnerado. Entonces, como el derecho de petición y ese derecho a la información, la Constitución y los constituyentes lo elevaron a la categoría de un derecho fundamental, se le dio se dio la herramienta de que cuando no se me da respuesta, cuando se me está vulnerando ese derecho fundamental, el peticionario o el usuario afectado puede interponer la acción de tutela en contra de la entidad. Además, dicha omisión puede dar lugar a que se configure un silencio administrativo positivo o negativo según los casos. Recuerde que para el cumplimiento del silencio administrativo positivo se tienen que cumplir con todos los elementos de lo que yo estoy requiriendo. Resulta que este trámite, yo elevé la petición y cumplí con los requerimientos que me dice la entidad pública. Cumplí con todos, porque de pronto, voy a dar un ejemplo, para unas licencias, que es donde de pronto se suele ver más el tema de los silencios administrativos positivos, cumplo con todo lo que me indica la norma, con todo lo que me indican los PBOT, los planes de ordenamiento territorial, estoy juicioso con los retiros, con todo lo que me diga, presento la documentación requerida, pero nunca me dan respuesta. Entonces, al usted tener todo, al cumplir con todos los requisitos habilitantes, con todos los requisitos de ley, y no me da la respuesta, se me configura al ciudadano el silencio administrativo positivo. Debemos tener en cuenta que se incurre en una omisión respecto a los deberes u obligaciones que impone la atención de las solicitudes. Podría verse o vernos los que somos servidores públicos sujetos a investigaciones y a la imposición de carácter disciplinario o contractual. Recuerden que las entidades territoriales y las entidades públicas por lo general tienen las oficinas de control interno disciplinario, donde muchas veces se inicia la actuación al servidor público que está haciendo omisión a los deberes que tiene propios de su cargo. El sustento legal de la tutela, para poder acceder a la tutela, lo contempló en la misma Constitución Política colombiana, en su artículo 86, que dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento, en todo lugar, todo procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados. Entonces, el no dar la respuesta oportuna en los términos, en los tiempos, en los momentos y en la forma precisa, puede ocasionar para nosotros, los servidores públicos, primero, incurrir en un desacato. Entonces puede tener implicaciones penales, porque yo voy ante el juez a que el juez me tutele ese derecho y le exija a la entidad que me tenga que dar la respuesta, que me dé la información, que me permita acceder a tal requerimiento que estoy solicitando. Entonces, también los servidores públicos, recuerde que también pecamos por omisión, por el no ejercicio de las funciones, por el no contestar, por el no estar atentos a que se me venció una PQRS, por no estar atentos a que yo le debo dar solicitud dentro de los tiempos. Actuar dentro de los tiempos establecidos también me pueden generar incidencias disciplinarias por estar contestando por fuera de los términos que prevé la ley. También otro sustento legal de este es la ley 1437 del 2011, que dice que en el evento en que la administración guarde silencio ante una petición elevada por un particular, esta omisión puede ser interpretada como negativa o una aceptación, que es un silencio administrativo positivo de la solicitud
efectuada. Tales efectos solo se otorgarán en los supuestos y términos referidos en la misma ley, en sus artículos 83 y 84. Y también está la ley 734, que ya más adelante mi compañero que continúa en la exposición va a ahondar un poco más, que es incurrir en la prohibición contenida en el artículo 8 del artículo 35 de la ley 734 del 2002, que son las prohibiciones que tenemos los servidores públicos a ser renuentes, a dilatar, a demorar, a no contestar sin fundamento estas peticiones, porque recuerde que se está dando en el cumplimiento de los derechos fundamentales, que lo que busca es el bienestar general, que lo que busca es ese reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, mire que no contestar o no estarle haciendo seguimiento a tiempo a una petición que le dio un ciudadano, no simplemente es, ve, se me pasó, ve, no la contesté. Para el funcionario público, para los funcionarios públicos de la gobernación, de las diferentes entidades territoriales, puede implicar las acciones penales, disciplinarias y las propias que se tomen en control interno dentro de la misma entidad, a lo cual también podría verse la entidad que usted trabaja, verse ante un desacato ante un juez por el no contestar a tiempo. Entonces uno no tiene que, yo creo que atender, que una entidad pública que simplemente esté dando sus respuestas a través de las acciones de tutela o porque un juez me lo dice, eso es un indicador negativo porque quiere decir que la atención al ciudadano no está siendo efectiva y no se están dando los presupuestos legales porque para eso lo desarrolla la ley, para que todos los ciudadanos podamos acceder a la información y elevar las solicitudes de manera respetuosa y no tener que acudir ante la jurisdicción para que me puedan dar la respuesta. Bueno, si de pronto tienen alguna duda, algún interrogante frente a esta parte de la presentación, me las pueden hacer ahí por escrito, pueden activar el micrófono o al final también de toda la presentación nos las pueden hacer y se las contestamos. Eh, Quiero agradecerles el espacio a las personas que están acá conectadas, haberse conectado, tomar el tiempo de atendernos, recordarles diligenciar el formato, por favor, de asistencia, que ahí está y ya los dejo en compañía de mi compañero Carlos Orbey, quien va a tocar el tema de la falta de atención a las peticiones y PQR desde el régimen disciplinario. Muchísimas gracias. Vamos a dar un receso de 6 minuticos para que retomemos mientras que llega ya pues acá el compañero y se instala. De nuevo, muchas gracias y feliz día. Que él está allá y que ahora viene. Entonces necesito algo para que me diga cómo se liquida, con qué rubros y eso.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Arbey Flores Giraldo, soy funcionario del área de control interdisciplinario de la Contraloría General de Antioquia. Vamos a hablar sobre las faltas de atención a las peticiones y PQRs en el régimen disciplinario. Sin embargo, antes de dar inicio, quiero que tengamos en cuenta que hacer una corrección frente a la ley 734 de 2002, porque esta fue corregida por la 1952 del 2019. Entonces entraremos a hablar sobre la 1952. Y para ello tocaré el artículo 5, cuáles son los fines del régimen disciplinario. Entre estos no es solamente sancionar al funcionario público, también tiene hacer esas labores de prevención. Para dar inicio a la capacitación, pasaremos hablando sobre de dónde nace esa figura del derecho de petición. Entonces, nos tenemos que remitir a 1689 bajo la figura del Bill of Rights. ¿Qué significa esto? Es la Carta de Derechos, la cual fue un resultado de la lucha de un pueblo inglés frente a el absolutismo de los reyes. ¿Por qué frente a los reyes? Porque recuerden que estos países tenían un sistema monárquico donde el rey era su principal figura y como tenían como ese temor reverencial en donde el poder dado a los reyes era emanado de Dios, entonces todo lo que decían los reyes era ley para todo el mundo. Frente a este resultado de esta lucha, se pudo suscribir una carta de derechos en donde los ciudadanos podían hacer sus exigencias o sus reclamaciones, presentar peticiones al rey sin que fueran sancionados, y las sanciones en esa época era que los encarcelaban, les subían los impuestos o hasta podrían perder la vida. Posterior a esta época de 1689, llega la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Esta enmienda posee la virtud
o el derecho de reclamar al gobierno las compensaciones por violaciones a sus derechos. Y para finalizar este tema internacional, hablaremos de la Revolución Francesa en 1789, donde todos conocemos que es la proclamación de los derechos del ciudadano, y para dar paso y entrar para lo que nos compete, que es en Colombia. En Colombia, el derecho de petición nace en 1811 bajo la Constitución de Tunja, y más que todo hace un énfasis en donde no se le puede prohibir ni limitar el derecho a los ciudadanos, siempre y cuando sea pacíficamente, para hacer esta clase de peticiones a la autoridad. Posteriormente, entrando en una serie de reformas constitucionales que se dieron durante todo ese tiempo de esa campaña independentista, llegamos a la Constitución de 1886, obviamente permeada por una organización política como es un Estado de Derecho, en donde su artículo 45 nos habla que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo general, de interés particular, para obtener una pronta resolución. Sin embargo, todo este articulado se viene a concretar con la implementación del decreto 2733 de 1959, que es donde se reglamenta este derecho de petición. Posteriormente, 105 años después, hablando pues de la Constitución de 1886, y como lo decía mi compañero Alejandro, el artículo 23 no solo aborda el derecho que tienen estas personas, sino que el legislador habla que no solamente es un derecho fundamental, sino que durante este ejercicio se puede impetrar ante unas organizaciones privadas. Debemos de recordar que la Constitución de 1991 es bajo un sistema de un Estado social de derecho. Posteriormente, el derecho de petición nos sirve, como decía ahorita el compañero, para solicitar servicios, información, quejas, denuncias y formular consultas. Según la ley 1437, las solicitudes tienen diversos fines, como la resolución de derechos, de información, quejas y reclamos. Además, el artículo 74 de la Constitución de Colombia nos habla que se garantiza el derecho a la información, y en especialmente cuando se requieren los documentos públicos. Aquí ya iniciaremos desde la Constitución a hablar sobre el régimen disciplinario. Y es aquí donde encontramos que los servidores públicos, en el artículo 6, tendremos las mismas responsabilidades ante las autoridades que las personas particulares, pero se anexa algo más por la calidad de servidor público, y es que seremos investigados o seremos sancionados si omitimos o nos extralimitamos por nuestras funciones. Entonces nosotros decimos, sí, tenemos una responsabilidad por esta limitación y por omitir funciones. Pero ¿de dónde nace esa relación contractual? Entonces, el Estado, en el artículo 123, nos habla de cuáles son la calidad de los servidores públicos y quiénes son
servidores públicos por sus funciones o actividades asignadas. Asimismo, nos dice que ellos tienen deberes y prohibiciones, las cuales en su artículo 124 serán determinados por la ley. Entonces, explico este artículo 123. Recordemos que el Estado tiene servidores públicos y funcionarios públicos. Los servidores públicos son los que tienen un contrato, que tienen una relación contractual con el Estado, y los funcionarios públicos son aquellos que mediante un acta de posesión se vinculan al Estado y ellos adquieren sus responsabilidades, a diferencia de los servidores públicos, a raíz del manual de funciones. En la ley 1755 del 2015, hablando sobre el tema del derecho de petición, trae consigo que la no contestación o la atención a los derechos de petición constituirán una falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo al régimen disciplinario. Para este tema en especial, debemos de conocer que existen dos tipos de faltas específicas que tienen un objeto igual o similar bajo la ley 1952 de 2019. El servidor incurrirá en una falta disciplinable cuando, ahorita les recordaba y les decía, cuando se extralimite en sus funciones u omita cumplir con ellas. También a eso le podemos adicionar que tenemos el régimen de incompatibilidades, las prohibiciones, el conflicto de intereses, y asimismo, cuando no está amparado bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Estas causales de exclusión de responsabilidad las encontraremos en el artículo 31 de la 1952, y es la que nos habla de caso fortuito, fuerza mayor, orden de un superior jerárquico. Son 9, pero traigo a colación estas que son de las más relevantes. La tipicidad de la conducta. Hay que tener en cuenta sobre una formulación de cargos sobre este tema que la legalidad, el principio de la legalidad, en el artículo 4, nos habla que tenemos que estar acorde con la ley a aplicar. En este caso sería la 1952, y esta adecuación típica se debe someter a unos principios de especialidad y subsidiariedad. ¿Qué quiere decir especialidad? Como el tema disciplinario, el derecho disciplinario, tiene su propio código, entonces bajo estos aspectos, bajo este análisis, la conducta del servidor público será adecuada a los tipos que traiga esta norma. Y si no se encuentran en ellas, como lo vamos a ver más adelante, podemos remitirnos a otras normas, como es la 1437 y, como vimos anteriormente, la 1755. En tal sentido, el servidor público, cuando por acción u omisión en su conducta no contesta los derechos de petición, las PQRs, ellos serán responsables por faltas graves y leves. ¿Y por qué graves y leves? Porque la falta de deberes, el abuso de derechos, la extralimitación de funciones, están previstas como faltas graves y leves y no como una falta gravísima, porque la Corte Constitucional, sentencia C-951 del 2014, dio respuesta, fue contundente al decir
que elevar el derecho de petición a una falta gravísima sería como elevarla a aquellas personas que hacen las desapariciones de las personas, aquellas personas que hacen masacres, que hacen estos detrimentos patrimoniales al erario público. Y entonces dijo que esta graduación de la falta sería desproporcionada. Antes de esta sentencia, la falta se tenía como gravísima, la cual podía traducirse en una destitución e inhabilidad general hasta por 20 años. Sería porque las faltas graves van de 10 a 20 años. Ya llegando a la adecuación típica de la conducta, conocemos dos modalidades. Se pueden aplicar dos modalidades. Una a las irregularidades y omisiones y otras en las prohibiciones. Estas prohibiciones se encuentran en el artículo 39, los deberes en el artículo 38 y la primera modalidad sería una falta grave o leve cuando el servidor se ve incurso en la violación del régimen de prohibiciones, numeral 8, el cual reza lo siguiente: omitir, retardar o suministrar, retenerlas o enviarlas a destinatario diferente. O sea, no es solamente contestar el derecho de petición, el tener el cuidado de enviarla en el tiempo requerido, de no retenerlas y enviarlos a la persona la cual está solicitando esta información, porque recuerden que cuando estos derechos de peticiones no traen la información, se pueden devolver para que ellos puedan corregirlas y vuelvan otra vez a enviarla y se le daría el trámite correspondiente. Ya la segunda sería la falta disciplinaria grave o leve por la violación de deberes asociados a la atención, susceptibles de ser interpuestas ante autoridad contenido en las normas citadas. La norma que se debe tener en cuenta son normas subsidiarias, se pueden tener en cuenta en esta segunda falta, y es que nos puede remitir a otras normas, en este caso sería la 1437, también a la 1755, o depende de la infracción o sanción, a otras normas que estén de acuerdo a la infracción cometida por el funcionario público. Entonces, el artículo 38 nos habla de los deberes y entonces nos dice que hacer que cumplan los deberes contenidos en la Constitución, en los tratados, en el derecho internacional, en los tratados ratificados por el Congreso, leyes, decretos, etcétera, etcétera. Entonces, este artículo nos da esa posibilidad de ir y traer esas sanciones que se cuentan estipuladas o expresadas en otras normas. Asimismo, también tenemos otras faltas entre los deberes que pueden constituir la sanción, como podría ser el numeral 20, dictar reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite de derecho de petición. El artículo 39, actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, atacando los términos de ley. Recuerde que esto, los compañeros que intervinieron anteriormente, hablaban del respeto por las personas que llegaban a impetrar esta clase de derechos, de las personas que son indígenas, que son afros, que son discapacitados. Entonces, atenderlos con esa buena fe, con la buena voluntad, porque si no, esto también nos daría pie para una sanción disciplinaria. Frente a la reserva de la información, el artículo 24 de la 1755, podemos hablar que
tenemos que tener mucho cuidado acá con extralimitarnos en nuestras funciones. ¿Y por qué? Porque recuerden que esta información, estos documentos, tienen un carácter de reserva. ¿Cuáles tienen carácter de reserva? Los que no están expresos en el parágrafo, lo que quiere decir que el 1, el 2, el 4 y el 8 son reservados porque su órbita no puede ser ofrecida ni siquiera por autoridad competente, o sea, no se puede entregar esa información ni siquiera a la autoridad. Eso es un manejo solamente de estas autoridades. Respecto al 3, 5, 6 y 7 es una información privada, la cual puede ser solicitada por la persona que requiere la información, por el dueño de la información o por la autoridad competente. Esto, a resumen, queda bajo la sentencia 7, la sentencia T487 del 2017, donde nos muestra las clases de información que se puede entregar y cuáles tienen el carácter de reserva. No solamente es hablar de que la sanción puede ser grave o leve. Hay unos criterios que determinan la gravedad de la falta o la levedad. Para este caso en especial, aunque son 9 criterios, hemos considerado que unos criterios que pueden dar gravedad a la falta es el grado de culpabilidad, la forma en que usted intencionalmente entregó o hizo entrega de la información a la persona y cómo la requirió. La naturaleza esencial del servicio, o sea, usted sí está prestando un buen servicio, venga, es que la institución es la que está quedando mal, porque hay funcionarios que creen que si no se contesta el derecho de petición, la sanción cae sobre el representante legal. Y recuerde que hay una desconcentración de funciones en las cuales todos los funcionarios tenemos unas responsabilidades que tenemos que cumplir. Y el grado de perturbación del servicio, o sea, hasta dónde perturbamos ese servicio que era un deber que nosotros como funcionarios públicos deberíamos de entregar no solamente a la ciudadanía, sino a otras entidades por el requerimiento de información. Para hablar sobre las sanciones, es pertinente hablar que las sanciones las leves podrían estar desde una amonestación escrita hasta una multa de 10 a 180 salarios, a 180 días de salario básico devengado para la época de los hechos, y ya para las faltas graves sería una inhabilidad especial de 3 a 18 años. Es importante hacer una aclaración aquí frente a los funcionarios de prestación de servicios, porque estos funcionarios de servicios, estos funcionarios que están bajo esta modalidad, creen que porque ellos se retiran de la entidad, ellos con el tiempo no serán requeridos por si se presenta alguna sanción debido a la no respuesta a la información. Y resulta que mientras que él estuvo prestando sus servicios a la entidad, tenía esa investidura de funcionario público, entonces si él cometió una sanción, será traído al investigativo disciplinario como exfuncionario público para que responda por la situación. Y aquí es una ñapita pequeña frente al tema que hablaba mi compañero Alejandro cuando decían las responsabilidades son disciplinarias, penales y así las que derivan de ella. La ley de transparencia, en su artículo 29, habla que todo acto de ocultamiento, destrucción y alteración, una vez haya sido una solicitud, o sea, si usted ya la solicitó y se da cuenta que la están ocultando, que la destruyeron o la alteraron, esta
este ocultamiento, esta destrucción será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal, el cual nos dice que todos los documentos que sean ocultados, que sean destruidos, que sirvan como prueba, las personas tendrán o incurrirán en prisión de 32 a 144 meses. Y si la conducta, eso es por ejemplo para las personas del régimen privado, pero si la conducta es ejercida bajo las funciones de un empleado o un servidor público, se impondrá una sanción de 48 a 180 meses de inhabilidad para el ejercicio de los derechos y funciones públicas. Esto, a breve resumen, es el tema disciplinario desde cómo se maneja el derecho de petición, las PQRS, desde su origen, desde la forma correctiva y preventiva que ofrece el derecho disciplinario frente a la entrega de información. Muchas gracias para todos. Quien tenga alguna pregunta podrá hacerla y posteriormente se les enviará la respuesta a sus correos. Nosotros la revisaremos en el chat y se les dará respuesta a sus correos. Buen día, consultamos entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto que quisiera que se resuelva directamente o prefieren escribirlo a través del correo electrónico o a través del chat? Ok, bueno, entonces, de todas maneras, como los espacios quedan abiertos, queda el chat también, queda abierto el correo institucional. En este caso, entonces, ¿cuál estaría habilitado? Está habilitado dos tipos de correos. El atención al ciudadano, lo vamos a escribir aquí, atención al ciudadano @cga.gov.co, y el correo, el de control social, a través del cual les llegó la invitación. Pueden enviar sus preguntas para que éstas sean resueltas lo más pronto posible. Al principio de esta intervención se les envió, a ver, aquí hay una pregunta. Buenos días, tengo una pregunta, no sé si venga al caso. Si yo interpongo una tutela y se vencieron los términos y el juez no ha dado respuesta, ¿qué debo hacer? Venga. Un segundo. Se interpone una tutela y ya se vencieron los términos y el juez no ha dado respuesta, ¿qué debo hacer? A ver, los jueces, la rama jurisdiccional, tienen una nueva sección que reemplazó al Consejo Superior de la Judicatura, en donde usted puede compulsar copias no solamente a esta sala, sino también a la Procuraduría General de la Nación, para que ellos intervengan y le den una pronta solución a sus inquietudes, porque ya es una violación a un derecho fundamental, como es el artículo 86 de la Constitución. Entonces ya entrarían a tomar las actuaciones pertinentes por parte de la Procuraduría o la sala de disciplinaria que tienen en este momento la jurisdicción. Gracias, Carlos. Si de pronto tiene alguna otra pregunta, bien, se puede hacer a través del chat o a través del correo electrónico. Al principio de esta intervención se envió un link o un código QR que tenía ahí está proyectado, ¿cierto? Que tenía este pretest, que son unas preguntas previas.
Permítame un segundo. No, hay que compartirla. Ah, pero esa es una respuesta. ¿Dónde quedó? Ahora volvemos a abrir. Vamos al Teams y volvemos a ver. Bueno, tenemos este link. Quisiéramos entonces, como para no dejarlo abierto, resolverlo de manera que ya todos los que tuvieron la oportunidad de diligenciarlo puedan contrastar su respuesta con la respuesta que se considera correcta en la elaboración del formulario. Permítame un segundo. Bueno, entonces, la primera pregunta, pues yo creo que esta es la pregunta del millón, excesivamente sencilla, pero sirve también a modo de sensibilización y es la atención al ciudadano, es una acción compartida en toda la organización, pues no solamente es por un asunto meramente legal, sino que es también el asunto de la responsabilidad de todos los que estamos al frente de la atención al ciudadano. O como servidores públicos siempre debemos tener la disposición de atender a los ciudadanos. La segunda pregunta es, ¿cuál es la ley que regula el derecho de petición en Colombia? Como lo expusieron Carlos Arbey y Alejandro, pues es la 1755 del 2015, que sustituyó el título de la 1437 del 2011, pues en específico de los artículos 13 al 33. Entonces, pues digamos que esta es la que está en este momento como principal. Un derecho de petición de interés particular o general se responde estamos hablando de un derecho de petición, llamémoslo tradicional, el derecho de petición común es 15 días hábiles, a partir del siguiente día en que llega. Entonces, si por ejemplo llega hoy a las 4 de la tarde o a las 4:29 y la radicación es hasta las 4:30, un ejemplo, entonces, pues los términos comenzarán a partir del próximo día, es decir, a partir del siguiente día hábil comienzan los 15 días hábiles siguientes para dar respuesta a esta petición. Como sugerencia, pues en el principio de eficacia, tratar de no tomarse tantos días para responder una petición, pues uno tendrá esos días es en el caso en que tenga que recoger mucha información, requerir a otros entes o a otras personas para poder completar la información o a otras dependencias. Pero si uno tiene la posibilidad de contestarlo, pues yo creo que en el principio de eficacia, lo ideal es contestarlo inmediatamente. Cuarta pregunta, una solicitud de información realizada por la Fiscalía General de la Nación debe responderse en máximo 15 días. En la 1755, discúlpenme, les digo puntualmente en cuál artículo, habla que las solicitudes de información entre autoridades se resolverá en 10 días. Es decir, el artículo 14 puntualmente habla de la solicitud de información en general. Sin embargo, más abajo, en la misma ley, cuando se está hablando de las autoridades, en general, pues estaríamos hablando de Procuraduría, Fiscalía, etcétera. Permítanme un segundo por acá para darles el artículo completo y me disculpan que se me escapa en este momento el artículo puntual para decírselos por qué es a 10 días la respuesta y no a 15 días, para no dejar incompleto este punto. Hombre, me perdí pues. Es el artículo 30, peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o documentos
a otra, esta deberá resolverse en el término no mayor a 10 días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14. Por experiencia, a las autoridades, pues, sugerencia sería siempre responder dentro de los 10 días o lo más pronto posible, pues porque obviamente una autoridad no está pidiendo la información solo por pedirlas, estará pidiéndola porque la requiere en un proceso de investigación o en algún ejercicio de sus competencias. Entonces, vuelvo y repito, en el principio de eficacia, responderlo lo más pronto posible. Entonces, la respuesta puntual a esta solicitud de información realizada por la Fiscalía General de la Nación se debe resolver es en 10 días máximo, cuando es una solicitud de información. Si no es posible responder una petición o una solicitud dentro de los términos de la ley, como lo decía ahorita el compañero Alejandro, se debe informar antes del vencimiento los motivos y el plazo en que se resolverá. A modo de sugerencia, esto no es una solicitud que se le haga al peticionario, es una información. Es decir, nosotros tenemos, supongamos que es un derecho de interés particular, tenemos 15 días para resolverlo y resulta que en esos 15 días no alcanzamos a recoger toda la información que requiere esa petición por el tamaño o la consulta que nos realiza. Entonces nosotros, en virtud del parágrafo del artículo 14 de la ley 1755, podremos entonces informarle antes del vencimiento, o sea, no se puede pasar del vencimiento porque ahí ya sería una respuesta extemporánea. Antes del vencimiento, los motivos por los cuales usted no le puede responder y el plazo en el que se resolverá. Cuando hago esta observación de informar, quiere decir que nosotros no le vamos a solicitar una prórroga al que nos está haciendo la petición, porque pues finalmente sería una solicitud sobre una petición. Simplemente el parágrafo nos faculta para poder ampliar el término. Si se mira en el parágrafo del artículo 14 de esa ley 17, de la ley 1437, sustituido por el artículo 1 de la 1755, vemos que en ese artículo, en el parágrafo, dice que no se puede superar o no puede exceder el doble del inicialmente previsto. Bueno, la pregunta 6. La ley que regula el tema disciplinario es la 1952 del 2019. Responder por fuera de términos una PQRS se considera como una falta grave de acuerdo a la normatividad vigente. Carlos Arbey. No responder la PQRS podría implicar, por fuera de términos se considera una falta grave. ¿Grave o no, colega? Exacto. Entonces aquí sería, depende de la situación, ¿cierto? Que es lo que hablaba ahorita el compañero Carlos de los grados, y eso pues por supuesto aquí nosotros pondríamos verdadero, pero pues yo creo que falso también aplica, porque habría que haber abierto un espacio ahí de sustentación, porque eso depende también digamos, del hecho, de las circunstancias y finalmente pues también de cuál haya sido el impacto generado por el hecho de no responder esa petición. La 8, no responder una PQRS podría implicar para el representante legal de la entidad una sanción disciplinaria, fiscal, penal o ambas, sanción disciplinaria y penal. Como bien lo hablaba ahorita el compañero Carlos Arbey, para el representante legal podría traer consigo una sanción disciplinaria y penal, y no solamente, como bien lo dice él, no solamente es exclusivo para el representante legal, sino también para el funcionario que en este sentido omitió o cometió la falta. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las PQRSD es una prohibición de acuerdo a la ley. Y la política del daño antijurídico pretende la reducción de demandas en contra de la entidad. Verdadero. Esta entonces es la respuesta a el pretest.
les quiero dar los resultados. No tengo aquí, desafortunadamente no tengo cómo proyectárselos, pero en la primera pregunta, el 97% respondió correcto, que es la de la atención al ciudadano es una competencia compartida, una acción compartida, perdón, en toda la organización. La pregunta 2, frente a la ley que regula el derecho de petición, el 90% respondió de manera correcta, que es la 1755. Un derecho de petición de interés particular o general, es la pregunta 3, se responde en, esta sí estuvo compartida, donde el 28% respondió que en 15 días hábiles a partir del día en que llega, el 24% respondió que 15 días calendario desde que llega a la entidad, el 10% responde que 10 días hábiles a partir del siguiente día, el 38%, o sea, la gran mayoría responde de manera correcta que son 15 días hábiles a partir del siguiente día. En la pregunta 4, que es una solicitud de información realizada por la Fiscalía General de la Nación, se debe responder en máximo 15 días. Estuvo muy compartida la respuesta, donde el 52% responde que es falso, esa es la respuesta correcta, y el 48% responde que es verdadero. Recordemos que entonces entre autoridades son 10 días para la solicitud de información. Si no es posible responder a una petición o a una solicitud de información dentro de los términos de ley, esta es la pregunta 5, el 55% responde correctamente diciendo que hay que informar antes del vencimiento los motivos y el plazo, mientras que el 38% dice solicitar al interesado una prórroga. Digamos que en este sentido se ve que puede haber esa interpretación del parágrafo en donde se puede considerar que se le pide una prórroga a la persona o al peticionario, pero digamos que de una manera mucho más técnica, pues nosotros no le debemos pedir una prórroga, como lo dije ahorita, sino informarle en virtud de ese parágrafo. Por supuesto, se sugiere indicar en la respuesta que en la aplicación del parágrafo del artículo 14, este ente de control o esta entidad no podrá responderle dentro de los términos establecidos por la razón tal, tal, tal. Por tanto, la respuesta le estará llegando a su correo electrónico dentro de los próximos 10 días o 15 días. Recuerden que no puede superar el doble. La ley que regula el tema disciplinario en Colombia es la 1952, el 52% respondió correctamente, el 28%, bueno, el resto, el 48% restante, no respondieron de manera correcta. Entonces, la 1952. Y responder por fuera de términos, una PQRS se considera como una falta grave. El 24%, el 83% dice verdadero y el 17% dice falso. Sin embargo, aquí pues en la discusión con el compañero Carlos Arbey, pues tal vez ambas podrían ser verdaderas, las correctas, perdón, en el sentido de que depende de la situación en sí. No responder una PQRS podría implicar para el representante legal de la entidad, el 55% dice una sanción disciplinaria, el 41% dice una sanción disciplinaria y penal que sería la correcta, y el 3% dice una sanción fiscal. Una sanción penal. Omitir, retardar o suministrar de oportuna respuesta a las PQRSD, 55% dice una prohibición. Es una prohibición de acuerdo a la ley, que esa sería la respuesta correcta. El 28%, bueno, el otro 45%, pues da la respuesta incorrecta. Y finalmente, ya para terminar, la pregunta que hace relación a la política del daño antijurídico pretende la reducción de las demandas en contra de la entidad. El 90% respondió verdadero, es decir, la respuesta correcta. Bueno, yo creo que ya no siendo más, siendo las 11:30, queremos agradecerles de antemano su participación en esta intervención. Por supuesto, la Contraloría General de Antioquia mantiene las puertas abiertas para cualquier comunicación, duda, petición o cualquier comunicación en general que quieran remitir a esta entidad. Desde la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano
estaremos atentos y prestos a atender cualquier inquietud o cualquier petición también que ustedes puedan enviar a la entidad. Entonces el correo, vuelvo y repito, el correo de la entidad es atencionalciudadano@cga.gov.co. Atencionalciudadano.a. Y el otro correo es el del control social, que es desde donde se les remitió a ustedes la invitación para participar en esta capacitación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Les deseamos un buen almuerzo y un feliz resto de tarde. Bueno, muchas gracias por la capacitación.